Estados Unidos está al borde del colapso económico. Descubre por qué podría quedarse sin dinero el 1 de julio, las posibles consecuencias de una crisis económica y cómo sobrevivir en esta situación. El análisis de la inflación hasta ahora muestra que hay algunas noticias buenas, como la disminución de algunos precios, como el combustible o la energía, y otras malas, como el hecho de que los alimentos han aumentado mucho más que la inflación promedio. Además, la medición de la inflación, que no incluye los precios de los alimentos y la energía, se ha mantenido casi igual desde el comienzo del año en valores que rondan el 5,5% y el 5,6%. El problema con este último dato es que es el que más miran los economistas de la Reserva Federal, por lo que si no baja pronto, tendrán que tomar medidas para solucionar la inflación que podrían generar despidos en las empresas, aumentando el desempleo. La pregunta entonces es cómo reducir la inflación y por qué esas medidas pueden tener un efecto negativo en la economía. La inflación se genera cuando el gobierno imprime mucho dinero, por lo que para bajarla, la solución es sacar ese dinero extra de la economía. Para eso, la Reserva Federal sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que son el instrumento que usa el gobierno para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa. Al subir la tasa de interés, que es el dinero extra que Estados Unidos le da al inversor por haberle prestado dinero, los inversores le dan su dinero al gobierno en vez de dárselo a las empresas, y así se quita el dinero de la economía. Hoy, la tasa de interés de los bonos del Tesoro es del 5,25%. Y si la inflación que se mide sin tener en cuenta alimentos y energía no empieza a bajar, la Reserva Federal se verá obligada a subirla aún más. Pero al hacerlo, como las empresas reciben menos dinero de los inversores, se ven obligadas a reducir sus costes, lo que lleva a despidos de trabajadores y a un aumento del desempleo. Esto a su vez hace que caigan las ventas, porque quienes nos quedamos sin empleo compraremos menos. Sin embargo, hay una esperanza de que la inflación que mira la Reserva Federal baje en los próximos meses y está relacionada con el precio de los alquileres, como vimos antes. Una de las partes más importantes de la inflación es el costo de la vida, que incluye, entre otras cosas, el precio que pagas por el alquiler. El costo de la vivienda subió un 1% en abril, por debajo de lo que había subido en marzo, lo cual significa que los aumentos en los precios de los alquileres están empezando a ser cada vez más bajos. Y eso podría ayudar a bajar la inflación que usa la Reserva Federal para decidir si debe o no subir las tasas de interés. El segundo problema importante que tiene Estados Unidos es la cantidad de dinero que el país le debe a los inversores. El gobierno de Estados Unidos habitualmente pide dinero prestado a inversores en la bolsa para tres cosas: reducir la inflación al sacar dinero de la economía usando bonos del Tesoro, como vimos antes, para poder pagar los gastos del gobierno, como, por ejemplo, los sueldos cuando el dinero que obtiene de los impuestos no es suficiente, y para pagar otros préstamos que tomó antes y que ahora tiene que devolver cuando no tiene suficiente dinero para hacerlo. Pero el gobierno no puede tomar préstamos todo el tiempo, ya que hay un límite a la cantidad de dinero que puede pedir prestado. Si quiere sobrepasar ese límite, debe pedir permiso al Congreso. Ahora bien, ¿qué pasa si Estados Unidos necesita dinero? Ya alcanzó el límite de lo que puede pedir prestado y el Congreso no le autoriza aumentar el límite. Básicamente, lo que pasaría es que el gobierno se quedaría sin dinero. Eso significaría que tendría que reducir gastos despidiendo empleados, dejando de construir autopistas o dejando de pagar las jubilaciones y pensiones de empleados retirados del gobierno. Además, el país no tendría dinero para devolver los préstamos que tomó, como, por ejemplo, los bonos del Tesoro que usó para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa. Y sería la primera vez en toda la historia que Estados Unidos no pague sus préstamos. Todo esto podría solucionarse si el gobierno imprimiera dinero y lo usara para pagar los préstamos y gastos que tiene. Pero como vimos antes, imprimir dinero generaría más inflación, por lo que eso no es una opción. Y ese es justamente el problema que enfrenta hoy Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos podría quedarse sin dinero el 1 de junio si el Congreso de Estados Unidos no permite que el gobierno pida más dinero prestado. Ahora bien, aumentar ese límite es algo bastante común en Estados Unidos. De hecho, el Congreso ha aprobado aumentos al límite de préstamos 78 veces desde la presidencia de Bush. Entre el 2017 y el 2019, hubo 7 aumentos al límite.
Pero esta vez la situación parece ser diferente porque republicanos y demócratas no están pudiendo llegar a un acuerdo y solo quedan unos pocos días para llegar al 1 de junio. Hasta 1974, el Congreso estaba a cargo de autorizar todos los gastos del gobierno. Si el gobierno quería construir una autopista, el Congreso tenía que votar si gastar ese dinero valía la pena o no. Pero eso hacía que las decisiones del gobierno fueran mucho más lentas, ya que para todo tenían que pedir una autorización al Congreso. Entonces, en 1974 se creó la Ley Liberty Bond que estableció que dentro de un determinado límite que el Congreso pondría, que es justamente el límite que se está debatiendo hoy, el gobierno podría tomar prestado y gastar todo el dinero que quisiera y si quisiera pedir más, tendría que solicitar al Congreso que subiese ese límite. Ahora bien, gracias a que hasta ahora el Congreso siempre autorizó los aumentos al límite de los préstamos, los inversores le prestaron dinero a Estados Unidos con la tranquilidad de que lo iba a poder devolver porque confiaban en que si el Congreso lo aprobaba, es porque el gobierno luego sería capaz de devolverlo y el dinero sería bien utilizado. De hecho, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran la inversión más segura del mundo, justamente porque la probabilidad de que Estados Unidos no devuelva el dinero que pidió prestado es prácticamente cero. Por eso, si Estados Unidos dejara de pagar sus préstamos, los inversores perderían su confianza en el país y sería difícil lograr que volviesen a prestar dinero en el futuro. Eso significa que es realmente muy importante que el Congreso se ponga de acuerdo en aprobar el aumento antes de que sea demasiado tarde, ya que de lo contrario, el gobierno no podría pedir más dinero prestado y eso haría que se quedase sin dinero. Ahora bien, ¿qué probabilidad hay de que no lleguen a un acuerdo? Más allá de las peleas y las diferencias entre republicanos y demócratas, a lo largo de la historia siempre han logrado ponerse de acuerdo y gracias a eso, Estados Unidos nunca ha dejado de pagar sus préstamos. Una de las pocas veces que estuvo cerca de quedarse sin dinero fue en 2011, cuando el debate en el Congreso se prolongó demasiado, lo que hizo que los inversores comenzaran a dudar sobre si habría o no un acuerdo. El miedo generado provocó que muchos vendieran sus acciones masivamente y que la bolsa de Wall Street cayera casi un 20% en cuestión de días. Teniendo en cuenta estas consecuencias, ¿por qué no logran ponerse de acuerdo? El mayor problema es que los demócratas que están en el gobierno ahora quieren seguir gastando dinero, mientras que los republicanos quieren que el gobierno recorte los gastos como condición para aprobar el aumento del límite. Este debate es normal ya que cuando un partido está gobernando, quiere gastar dinero para que la economía mejore. Por ejemplo, construyendo autopistas, lo que emplea a miles de trabajadores, mientras que el otro partido quiere que deje de gastar dinero para que la economía empeore, y así la gente los vote a ellos de cara a la próxima elección. Pero más allá de que sea normal en este caso, el debate se está prolongando demasiado y no parecen estar cerca de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, Kevin McCarthy, uno de los políticos republicanos más importantes, dijo que no hay progreso en relación a las charlas con los demócratas. La realidad es que el límite a los préstamos es la mejor forma que tienen los republicanos para presionar a los demócratas a hacer las cosas como ellos quieren. Y por eso están siendo tan duros al momento de negociar. Y como la fecha límite se acerca, ya hay varios expertos que están hablando sobre las consecuencias que podría traer que Estados Unidos se quede sin dinero. Dinastía, una empresa que se dedica a analizar datos de la economía y la bolsa, dijo que si Estados Unidos dejara de pagar sus préstamos, se generaría una crisis en la cual se podrían perder hasta 7,8 millones de puestos de trabajo y las acciones caerían un 20%. El efecto se extendería a todos los mercados del mundo. Por eso, lo más probable es que los republicanos y los demócratas terminen acordando el aumento del límite después de todo. Hacer lo contrario implicaría una crisis mundial peor que la de 2008. Teniendo en cuenta este escenario, ¿qué están haciendo los grandes inversores con su dinero? Berkshire Hathaway, una de las empresas de inversiones más grandes del mundo, de la cual es dueño el millonario Warren Buffett, vendió $13,000 millones en acciones durante el primer trimestre y compró menos de $3,000 millones en acciones. Eso significa que se están deshaciendo inversiones, probablemente porque creen que la economía va a empeorar y los precios de las acciones van a seguir cayendo. De hecho, Warren Buffett ha dicho que ha sido un periodo increíble para la economía de Estados Unidos, pero que está llegando a su fin.
Es por eso que si tienes acciones u otras inversiones, tal vez sea un buen momento para venderlas y quedarte con el dinero para poder volverlas a comprar en unos meses cuando sus precios estén más bajos. Además, si la inflación no comienza a bajar más rápido, la Reserva Federal se verá obligada a subir aún más las tasas de interés, lo que, como vimos, hará que más inversores le den su dinero al gobierno en vez de dárselo a las empresas, aumentando los despidos y teniendo aún menos dinero para comprar cosas. Una encuesta hecha entre economistas muestra que hay una probabilidad de casi el 80% de que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés como está hoy en 5,25%, frente a un 20% de que suba a 5,5%, esto teniendo en cuenta que la inflación sigue bajando. Pero como la inflación que mira la Reserva Federal, que es la que no tiene en cuenta los alimentos y la energía, no está bajando tan rápido. Es posible que a medida que pasen los días, la probabilidad de que la tasa aumente vaya subiendo. Por eso hoy es más importante que nunca asegurarte de invertir tu dinero donde sea menos probable perderlo. Una opción es comprar justamente los bonos del Tesoro de Estados Unidos que hoy están pagando una tasa de interés del 1%, la cual es más alta que la inflación, que es del 0%, y que son bastante seguros, ya que, como dijimos antes, es muy probable que el Congreso termine aprobando el aumento al límite de los préstamos. Además, es importante que hagas lo posible por mantener tu empleo, ya que los despidos van a aumentar y conseguir un nuevo trabajo podría ser difícil. Finalmente, recuerda mantener algo de efectivo ahorrado sin invertir a modo de fondo de emergencia por si te quedas sin trabajo y tienes que vivir de tus ahorros hasta conseguir otro. Probablemente estas sean las opciones más aburridas ya que tal vez quieres cambiar de trabajo o tienes ganas de invertir en acciones donde se pueda ganar más dinero. Pero las probabilidades de una crisis económica son mucho más altas. Y hacer esas cosas puede terminar en que pierdas mucho dinero, especialmente si republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo en aumentar el límite al dinero que Estados Unidos necesita pedir prestado. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejes un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo, y así recomienda nuestros videos. A más gente le des a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.